Para ello, he buscado en la ayuda del editor de Visual Basic el concepto de instrucción, el cual dicta que una instrucción es una unidad sintácticamente completa que expresa un tipo de acción, declaración o definición. Realmente esto no nos dice mucho, pero si lo conjugamos con la palabra asignar, lo más probable es que pueda tomar otro significado. Quizás ahora el término pueda convertirse en algo que podamos interpretar más fácilmente, como por ejemplo, es válido decir que una instrucción de asignación realiza una acción de asignar un valor o cadena a alguna cosa dentro del lenguaje Visual Basic. De cualquier modo, usted debe comprender que si definimos técnicamente una instrucción de asignación, llegaremos al siguiente resultado. Una instrucción de asignación no es nada más que una instrucción de Visual Basic que realiza previamente una evaluación matemática y asigna el resultado bien sea a un objeto o a una variable. Por lo tanto, si nos tomamos un segundo para comprender esto, nos daremos cuenta que surge una pequeña inquietud de inmediato, que nos lleva al siguiente concepto. ¿Qué es una expresión? Del mismo modo, me he basado en la ayuda del editor de Visual Basic para extraer el concepto, el cual dicta que una expresión es una combinación de palabras clave, operadores, variables y constantes que produce una cadena, un número o bien un objeto. Además, una expresión puede realizar un cálculo, manipular caracteres o verificar datos, como es de suponerse. Yo no he podido definirlo mejor. Intuya pues que el código que escriba de aquí en adelante usted lo verá más como expresiones que como simples líneas de código, como comúnmente solía llamarlas antes de hoy, si no estoy equivocado obviamente. Pero ¿a qué voy yo con todo esto? La verdad, lo que quiero que analice detenidamente es cómo una expresión es en sí misma una instrucción de Visual Basic que realiza acciones de verificación y cálculo de valores o datos. Es decir, las expresiones son las sentencias dentro del código que se encargan de hacer las evaluaciones matemáticas y lógicas para que podamos tomar las decisiones y seguir un trayecto de trabajo. En pocas palabras, realizan los cálculos aritmético-lógicos. Pero ahora, ¿qué sucedería si yo quiero pasar el resultado de todos esos cálculos que se ejecutaron en alguna expresión a un objeto o a una variable? Pues muy simple. Utilizaremos una instrucción de asignación, la cual nos permitirá cumplir nuestro cometido. Para entenderlo mejor, veamos algunos ejemplos en Excel. Por otro lado, observe que me he ubicado dentro del editor de Visual Basic del archivo citado, el cual contiene unos cuantos módulos con código. Por favor, abramos el módulo llamado Expresiones. Como puede apreciar, este módulo contiene 4 procedimientos, los cuales nos muestran ejemplos sencillos pero concretos que nos ayudarán a entender el concepto de expresiones en Visual Basic. Si observa el primer procedimiento llamado expresión 1, entenderá que se trata de una sencilla instrucción que verifica y obtiene el valor que está contenido dentro de una celda en la hoja de cálculo. Algo muy simple, ¿verdad? Pero lo que quiero que analice es cómo esta sencilla sentencia utiliza la colección worksheets, que es en sí misma un objeto, para devolver un objeto que hace referencia a una hoja. Además, identifique que luego usamos la propiedad range del objeto hoja devuelto para obtener así un objeto de tipo range, del cual usamos su propiedad value para llegar al valor de la celda. Intuya pues que toda la sentencia o expresión realiza una verificación y obtención del valor contenido en una celda, es decir, hace un cálculo, luego un desplazamiento por algunos objetos y por último captura el valor contenido en la propiedad value del objeto range. Sin embargo, note que al finalizar hemos mostrado el valor capturado al usuario mediante un mensaje en pantalla, obviamente utilizando la función interna de Visual Basic llamada MSGBox. Pero usted debe comprender que utilizar la función MSGBox no implica realizar asignaciones de valores o cadenas a algo, ya que esta función simplemente muestra texto en pantalla y no hace nada más con él. Por lo tanto, esto calificaría únicamente como una expresión. Ejecutemos el procedimiento y veamos lo que sucede.
Continuando, observe el segundo procedimiento llamado expresión 2. Este contiene algo particular. Fíjese que la sentencia incluye tan solo 2 palabras y nada más. Aprecie cómo la primera palabra, es decir, call, identifica una instrucción interna de Visual Basic que hace un llamado a otro procedimiento y lo ejecuta, es decir, transfiere el control a otro procedimiento. Suponga pues que la segunda palabra clave es el nombre del procedimiento al cual se le va a pasar el control, que es en este caso el primer procedimiento del módulo, es decir, el procedimiento anterior. De cualquier forma, entienda cómo esta sentencia o expresión tan solo utiliza una palabra clave del Visual Basic y el nombre de un procedimiento para manipular otro procedimiento que es diferente al de donde está ubicado inicialmente el control. Como puede notar, aquí tampoco existe asignación de valores o cadenas a algo dentro del código. Si gusta, puede ejecutar el procedimiento y vea lo que hace. Yo de momento también lo voy a hacer. Si proseguimos, veremos que el procedimiento 3, llamado expresión 3, utiliza el método addComment de un objeto range que es devuelto por la propiedad cells de un objeto worksheet para crear y manipular lo que comúnmente se conoce como un comentario de cell. Analice cómo le pasamos la cadena de texto al comentario e imagínese que lo que estamos haciendo es una manipulación de texto en Excel. Ejecutemos el procedimiento y vayamos al Excel para ver lo que sucede. Aunque le parezca que estamos asignando una cadena a algo en Excel, tengo que decirle que no es así, ya que lo que estamos haciendo en realidad es recorriendo unos cuantos objetos y generando un contenedor que almacenará una cadena. Eso es todo y nada más. Por último, observe cómo el cuarto procedimiento llamado expresión 4 obtiene el comentario asociado a una celda, es decir, utiliza la propiedad comment de un objeto range que es devuelto por la propiedad cells de un objeto worksheet para obtener un objeto comment o el comentario asociado a una celda particular. Fíjese cómo usamos el método delete del objeto comment para eliminarlo de la celda B2, a la cual le hemos asignado un comentario en el procedimiento anterior. Intuya pues cómo esta expresión tampoco asigna un valor a algo en Excel, sino por el contrario, efectúa una manipulación del comentario y lo elimina, es decir, lleva a cabo una acción. Ejecutemos el procedimiento y veamos. Como conclusión, debo decirle que una expresión es en sí misma una instrucción, pero con la diferencia que ésta realiza acciones de verificación y cálculo de valores o datos, nada más. Es decir, realiza todos los cálculos y evaluaciones lógicas y matemáticas para poder tomar las decisiones. En pocas palabras, esto es lo que se conoce como expresión. Pero si aún usted no comprende el sentido de mis palabras o no ha realizado una abstracción de lo que quiero comunicarle, no se preocupe. Con los siguientes ejemplos quedará más que claro toda la jerga que he utilizado para referirme simplemente al término de expresión en Visual Basic, obviamente contrastándolo con el término de instrucción de asignación, por lo cual ubiquémonos en el módulo llamado instrucciones de asignación y prosigamos con las explicaciones. Como puede observar, este módulo también cuenta con 4 sencillos procedimientos que nos ayudarán a comprender mejor el concepto de instrucción de asignación. Por ende, si enfoca su atención al primer procedimiento llamado instrucción de asignación 1, encontrará que dentro del mismo hemos declarado una variable de tipo integer o entera llamada valor 1. Luego, en la siguiente línea, hemos sumado 2 números enteros y posteriormente los almacenamos en la variable recién creada.
Por último, si se fija, mostramos el contenido de la variable en pantalla mediante el uso de la función interna de Visual Basic llamada MSGBox. Pero la verdad, lo que quiero que analice profundamente es la sentencia que asigna un valor a la variable llamada valor1, es decir, la sentencia conocida como instrucción de asignación. Entienda entonces cómo una instrucción de asignación es una instrucción de Visual Basic que realiza una evaluación matemática y asigna el resultado a una variable o a un objeto. En este caso, a una variable, por supuesto. Por tal motivo, identifique cómo Visual Basic utiliza el signo igual como operador de asignación. Además, precise cómo se contrastan los dos conceptos que llevamos expuestos hasta ahora, es decir, las instrucciones de asignación y las expresiones. Bueno, no le voy a dar tantas vueltas a lo mismo, pues pienso que ya está quedando claro este concepto. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, observe cómo las expresiones se encuentran a la derecha del signo igual de la sentencia conocida como instrucción de asignación. Obviamente, usted debe comprender que a la izquierda de tal sentencia se encuentra la variable. Por lo tanto, voy a acotar como nota al video tutorial lo siguiente. Si usted sabe crear fórmulas en Excel, no debería tener problemas creando expresiones e instrucciones de asignación con Visual Basic, ya que al usted crear una fórmula de hoja, le está diciendo a Excel que asigne el resultado a una celda particular. Por su parte, una instrucción de asignación en Visual Basic utiliza una expresión que posteriormente se asigna a una variable o a la propiedad de algún objeto. Mejor dicho, ya no podría definirlo mejor. Por lo tanto, ejecutemos el procedimiento y veamos lo que sucede.